canal Arte en tus manos. Yo soy Sam. Hoy quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes por el apoyo que nos han brindado, pues gracias a ello el canal ha seguido creciendo. Ya somos 35.000 y esperamos seguir mejorando para ustedes. Así que amigos, espero que el proyecto de hoy les agrade y muchas gracias por estar aquí compartiendo todos estos momentos con nosotros. Y estos son los materiales para el proyecto de hoy. Pinturas acrílicas en colores negro, blanco, chocolate y verde. También utilizaremos pinceles. Vamos a necesitar uno de estos chinos, redondo, número 8 o grande, uno grandecito. También un pincel plano mediano, otro redondo mediano, de cerdas suaves y otro plano, más pequeño. Este es un número 4, es un pincel plano. Paleta para hacer combinaciones. También utilizaremos la silicona para pegar, la silicona líquida y una plantilla de 20 centímetros circular. Esta la puedes hacer en cartulina. Un cautil con su punta más delgada, un palito de brocheta, lápiz, cúter del tradicional del ancho, un cúter punta de lanza y un cepillo pequeño de alambre. Esferas de icopor de diferentes tamaños. Vamos a utilizar 3 esferas número 3, una del número 2, 2 del número 4, 2 del número 5, una número 7, una número 12 y una base circular de 25 centímetros de diámetro por 5 centímetros de ancho. Bueno amigos, para comenzar lo primero que debemos hacer es tomar nuestra base circular con ayuda de la plantilla que les habíamos mencionado. Lo vamos a ubicar en el centro de esta manera, que nos quede bien distribuido, y con el lápiz vamos a marcar esa circunferencia. Listo. Cuando ya tengamos nuestra circunferencia, entonces nos vamos a ayudar con el cúter y vamos a empezar a cortar hacia abajo. Hay un truquito que les voy a enseñar si ustedes quieren, porque debemos tener una medida de profundidad. Entonces, nos vamos a ayudar con una regla y la medida son 2,5 centímetros de profundidad. Entonces, vamos a marcar la hoja del cúter con el lápiz. Hacemos una marca. Se la podemos hacer por los dos lados mejor. Así vamos a tener una guía de la profundidad a la que vamos a cortar. Aproximadamente. Si te pasas un poco, pues no pasa nada tampoco. Entonces vamos a ir cortando suavemente, manteniendo la hoja recta. No la vamos a inclinar, sino que la vamos a mantener recta, lo más recta posible. Listo, yo sigo cortando y ya les muestro. Listo, y cuando ya tenemos toda la circunferencia cortada, entonces lo que hice fue en el centro hacer lo mismo, así, aquí ya lo hice, en una cruz, dando la profundidad también. Y ahora lo que hacemos es comenzar a cortar en diagonal, así, y vamos a empezar a sacar, así, los trozos hasta llegar a la profundidad que cortamos. Lo vamos a ir sacando lentamente, sacando cada tajada hasta que le logremos dar una base a esto. Entonces sigo cortando. Bueno, después de que tengamos nuestra pieza ya con la profundidad que deseamos, entonces lo que vamos a hacer es tomar el cepillo de alambre y vamos a frotar la base aquí de esta manera. Esta parte la vamos a frotar bastante para darle otra textura. Así amigos, con fuerza. Listo, así nos va a quedar esta base. Y ahora vamos a tomar el lápiz y vamos a empezar a trazar franjas o rayas
aproximadamente de 2 centímetros a todo alrededor. Esto lo vamos a hacer como guía en toda la circunferencia, y en esta parte la vamos a continuar hasta la mitad o un poco menos aproximadamente. Vamos a hacer lo mismo. Después de que hagamos esta marca a todo alrededor, entonces vamos a comenzar a dibujar como si fueran piedras, así en diferentes tamaños, formas, que no nos vaya a quedar nada tan uniforme. Entonces vamos a continuar haciendo esto por todo el contorno de nuestra base. Bueno, ya teniendo nuestra base totalmente marcada, así como les había dicho, entonces lo que vamos a hacer es que con ayuda del cautil vamos a comenzar a tallar el icopor. Pero antes, para este paso necesitamos utilizar una mascarilla o tapabocas, porque cuando hacemos este procedimiento él empieza a liberar gases. El icopor, al quemarse, empieza a liberar gases, entonces es necesario que utilicemos una máscara. Nos ponemos nuestra máscara y ya podemos comenzar. Entonces vamos a comenzar a tallar. Ya después de que esté bien caliente el cautil, lo vamos pasando lentamente por toda la marca, todas las marquitas que hicimos. Hay que tener cuidado de no introducirlo mucho porque se nos va demasiado y se comería demasiado el icopor. No es necesario que quede la línea perfecta, pues esa es la idea, que sea algo más natural, ¿no? Que se vea como las piedras. Entonces vamos a continuar haciendo esto en todas las rayas que hicimos, en todas las marcas, por dentro también, así de esta manera. Tratando de que no nos queden partes que se vean muy uniformes, ¿no? Como es roca, necesitamos que sea lo menos uniforme posible. Así vamos a ir tallando toda la fuente hasta que acabemos en todo el contorno. Así debe quedar nuestra fuente ya tallada. Miren, en todas estas partes procuré que no quedara uniforme, lo que yo les decía, que no me queden trazos rectos. Y ahora, para suavizar un poco aquí estos filos que se ven rectos, entonces lo que vamos a hacer es con el mismo cautil, pero con esta parte vamos a comenzar a pasarlo suavemente, un poco así, lo frotamos sin dejarlo mucho tiempo porque nos puede comer demasiado el icopor. Vamos a hacer esto por este lado y por la parte de adentro también. Ahora vamos a tomar unas de las esferas, la número 12, la 7 y una de las número 5, y vamos a cortarlas a la mitad con ayuda del cúter, y con mucho cuidado vamos a irnos guiando por la franja que ellas traen para irla cortando. Con nuestras 3 mitades ya listas, entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a voltear y con ayuda de un cordón, el cordón que tengas, no importa, vamos a buscar la mitad de la esfera, así. Después de que la tengamos, entonces con ayuda de un lápiz vamos a marcar enseguida del cordón. Esta va a ser una guía. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, buscando la otra mitad. De igual forma, vamos a buscar la otra mitad de esa mitad. Entonces, lo hacemos así. Después de que tengamos esta cruz, vamos a seguir buscando
otra vez la mitad de esto, que nos quede proporcional. Marcamos. Vamos a buscar la otra parte y vamos a hacer lo mismo con las otras esferas. Después de que tengamos esto listo, lo que vamos a hacer es marcar un dibujo. Aquí vamos a sacar, antes de llegar hasta el final, vamos a marcar una línea aproximadamente de 1 centímetro, más o menos de 1 centímetro. Se van guiando por cada tramo que hicieron. Y después de que tengamos todo eso, vamos aquí a marcar una figura. La figura que yo voy a hacer de pronto va a ser así. Vamos a sacar esta figurita. Si la alcanzan a ver. Así. Esta figurita la vamos a hacer en cada una de las piezas. Y lo vamos a hacer también en estas otras. Después de que hagamos eso, entonces ya les muestro qué vamos a hacer. Bueno amigos, aquí como pueden darse cuenta, ya marqué las figuras que les había mencionado en toda la extensión de la esfera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, por la parte de arriba, empezar a marcar una circunferencia, también dejando 1 centímetro de la parte de afuera hacia adentro. Entonces, marcamos toda la circunferencia. Recuerden que no tiene que ser perfecto, una guía que nos quede más o menos proporcional. Listo. Después de eso, entonces, tomamos el bisturí o el cúter y hacemos una pequeña incisión, un pequeño corte a todo el largo de la circunferencia. Y después de que hagamos esto, vamos a sacar pequeños trozos, inclinando el cúter hacia adentro para darle un poco de profundidad a la parte central. Listo, así. Después de que le hemos sacado un poco a la parte del centro, así de esta manera, haciendo corte con el bisturí ladeado o costado. Entonces, después de que tengamos esa profundidad pequeña, no necesita que sea muy profunda, entonces tomamos nuevamente el cepillo de alambre y vamos a raspar con fuerza, pero solo en la parte interna, respetando esto que dejamos al borde. Raspamos con fuerza. Después de que lo hagamos hecho, listo. Después de que hayamos hecho esto, entonces otra vez con el cautil vamos a comenzar a tallar. Entonces vamos a tallar primero toda la circunferencia alrededor de este. Listo amigos, para un poco de rapidez, entonces vamos a tallar aquí unas pequeñas rayas. Vamos a hacer unas rayitas, que esas no las marqué, pero vamos a hacerlas en todo el contorno. Esas rayitas, y las continuamos aquí en esta parte. Y ahí continuamos marcando estas otras. Sacando cada pieza que habíamos delineado y también marcando la figura.
y así debieron haber quedado cada una de las piezas. Miren, aquí hice las franjitas que les dije y por todo el contorno. También tallé esta circunferencia y aquí le di una curva a cada una de las piezas en esta parte de arriba. ¿Sí ven? Hice una pequeña curva y tallé cada una de las figuras. Así debe haber quedado en cada una de ellas. Y lo otro que hice también fue darle un poco más de profundidad con el cepillo. Con el cepillo, si raspamos fuerte de afuera hacia adentro y vamos comiendo al centro. Entonces eso le hice a todas para darles un poco más de profundidad. Listo, amigos, ahora vamos a tomar una esfera número 5, una número 4 y dos número 3, y estas las vamos a cortar con el cúter, pero estas no las vamos a cortar a la mitad, vamos a cortar un poco más corridas. Entonces, por ejemplo, de esta número 5 vamos a sacar dos cortes. Miren, esta es la franja que trae la bola a la mitad. Entonces vamos a cortar primero como de 1 centímetro o un poco menos de 1 centímetro de esa franja hacia afuera para sacar unas tajadas. Entonces vamos a hacerlo con cuidado y ya les muestro cómo. Bueno, amigos, les voy a mostrar qué fue lo que hice. De las dos esferas número 3 saqué una pieza que fue del centro, así. Entonces desecho los extremos y me quedan mis dos piezas, estos aros. De la número 5 saqué dos. Esa fue las que le mencioné anteriormente, que el corte lo iba a hacer del centro hacia afuera aproximadamente 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Entonces de esta pieza desecho los extremos, de esta me salieron dos. Y de la esfera número 4 también hice lo mismo, saqué dos piezas, que estas las vamos a utilizar para elaborar otra pieza de la fuente. Por ahora, con ayuda del cautil, lo que vamos a hacer es tallar unas franjitas solo en el extremo. Vamos a comenzar a tallar unas franjitas en todo el contorno del aro. Bueno, ya con esto listo, todas así con las franjas ya talladas. Entonces vamos a tomar las últimas esferas que nos quedan, una número 2, otra número 3 y otra número 4. Y a esta lo que le vamos a hacer es tomarla por la punta y cortarle un pequeño trozo en los dos extremos, teniendo cuidado de que nos quede parejo. Entonces, después de que hayamos cortado, hayamos dejado plana las puntas, entonces vamos a tomar el grande para esta esfera, el mediano para la mediana y la pequeña para la pequeña. Vamos a cortar igual también lo mismo y con la silicona vamos a pegar. Aplicamos la silicona y vamos a pegar esta pieza acá para que nos quede de esta manera, al centro y en la parte de arriba también. Nos va a quedar una pieza así. Esto es lo que queremos que quede. Vamos a hacer lo mismo con las otras y continuamos. Bueno, amigos, ahora vamos a tomar la base de la fuente y con el palito de brocheta, con ayuda del palito de brocheta, vamos a comenzar a punzar por todo el contorno en las rocas, en todo lo que hicimos, en todas las rocas. Vamos a comenzar a punzar
Y vamos a hacer esto hasta completar todo el contorno y por este lado también. Y por la parte interna donde es la roca, aquí por la parte interna. Bueno, pues vamos a hacer esto y continuamos. Bueno, después de ya estar bien pegada la pieza, las tres piezas que armamos, entonces continué haciendo las franjas con el cautil. Le hice la continuación a las franjas que se van a ver, ¿no? Entonces si lo vamos a poner en este sentido, hice las franjitas para acá, las de abajo, y las de arriba hasta acá. Entonces eso lo hice con las tres piezas, y ya teniendo todas nuestras piezas para armar la fuente, entonces ahora vamos a proceder a pintar. Y para ello vamos a comenzar con la pintura marrón o chocolate, y vamos a utilizar la paleta. Entonces lo que vamos a hacer es sacar un poco en la paleta, porque si utilizamos directamente de aquí se nos puede ir secando la pintura, entonces con el tiempo se va a ir secando. Entonces lo que hacemos es sacar un poco, la vamos descargando aquí, y esta pintura la vamos a aguar. Con un poco de agua vamos a aguar la pintura. Después de tenerla así, entonces vamos a tomar todas nuestras piezas, y donde son las ranuras vamos a comenzar a aplicar. Si necesitamos podemos aguar un poco más la pintura para que ella penetre bien por todas las franjitas. Para este paso preferiblemente utilicemos los pinceles planos. Ahí porque hice la combinación con el redondo, pero utilicemos mejor los pinceles planos. En las partes pequeñas utilizamos este pequeño, y en las partes más grandes podemos utilizar uno así, puede ser angular o recto, no importa. Así, de esta manera vamos aplicando. Así, con el pequeño en las partes donde las ranuras son más pequeñas, y esto lo vamos a hacer con todas las piezas. No importa que se nos unte en esta parte, después vamos a aplicar más pintura y eso no se va a ver. Entonces vamos a hacer esto con todas las piezas, con estas también, con estas pequeñas, en las ranuras. Por eso les digo que hay que aguar la pintura para que ella penetre bien por todas las franjitas. Principalmente es en las franjas. En esta parte aquí no apliquemos. Pues si se unta no importa, pero lo principal que necesitamos son las franjas. Y aquí en la base de la fuente, pues aquí, en estas, utilizamos el grande. Y vamos rellenando esas partes, todas esas partes hasta aquí y aquí por dentro. Esta la vamos a dejar quieta, igual que en estas, también esta la vamos a dejar quieta, no vamos a aplicar, solo aquí en estas ranuras, así. Listo amigos, voy a hacer todo el proceso, lo dejamos secar y continuamos. Bueno, y así nos debe quedar ya todas las piezas pintadas. Como pueden ver, principalmente había que rellenar todas las franjas, como les había dicho. Y el resto, pues como ven, pues quedó del mismo color. Porque igual al pintar yo también limpio. Voy rellenando, pero pues voy dándole una pasada. Y esto va limpiando la pintura, el exceso de pintura. Igual como la pintura es aguada, no hay problema, ella se esparce muy bien y penetra bien entre las franjas. Bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a preparar la pintura para el color real de la fuente. Va a ser de color gris. Si ustedes quisieran en este punto lo podrían armar también, ¿no? Si lo quieren de este color pueden pintar lo que les falta, aquí el agua,
y armar la fuente, pero yo la voy a hacer de color gris. Entonces para eso utilicé negro y blanco, mayor cantidad de blanco para hacer un gris claro, y este lo vamos a aplicar en toda la superficie de las piezas. Entonces montamos nuestro pincel, lo descargamos y comenzamos a pasarlo de esta manera, no totalmente parejo, ¿sí ven? Damos pinceladas, pueden quedar pedazos sin pintar, y solamente en estas partes que sobresalen, donde son las franjas, no, vamos a pintar de esta manera, así, de forma espaciada, y esta pintura no la vamos a aguar. Sí tiene que quedar mayor parte gris, pero entonces van a quedar unas pequeñas vetas, por decirlo así, de color café, y ese procedimiento lo vamos a hacer en todo. Entonces, así, descargamos un poco la pintura y lo vamos pasando, siempre con el pincel acostado, de esta manera. En diferentes partes, ¿sí? No estoy pintando totalmente gris, sino dando brochazos en diferentes partes, y así nos va a dar el efecto. Después vamos a hacer otro procedimiento, ya entonces termino con esto y seguimos. Después de haber pintado ya nuestras piezas con el gris, de la forma como les enseñé, ahora vamos a tomar el color negro y con el pincel chino, estos pincelitos que son de una cerda más gruesa, más tosquita, entonces con este vamos a hacer una técnica que se llama brocha seca. Entonces en la paleta, como les he dicho, podemos descargar un poco de pintura. Entonces a la hora de pintar nos vamos a ayudar con un paño, un trapo, lo que tengas disponible. Cuando apliques la pintura al pincel, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a descargar en el trapo. Entonces necesitamos descargar bien, y ahora vamos a tomar las piezas y vamos a empezar a hacer pasones suaves, que no sean muy fuertes porque no queremos que nos vaya a quedar de color negro. Entonces simplemente vamos a hacer pasones así, de esta manera, como para darle un efecto más envejecido a la pieza, y para que nos simule un poco más el efecto de roca. Entonces, si pueden ver allí cómo queda, sigue siendo gris pero con otro efecto, así muy suave. Pasamos y lo vamos frotando. Vamos a hacer lo mismo con todas las otras piezas, y en la base de la fuente vamos a hacerlo así, de esta manera, sobre todo en las uniones. Es en estas uniones de estas franjas es donde más debemos buscar pasar el pincel, tratando de dejar un poco quieta la parte del centro, no frotarla tanto. Entonces hacemos todo el contorno de esta manera, y todas estas uniones, todas estas partes. Listo, después de haber aplicado la técnica de brocha seca a nuestras piezas, lo que vamos a hacer es pintar esta parte, la parte del agua, y para eso vamos a utilizar un color cobalto claro. No se los mencioné cuando les dije los materiales, pero entonces vamos a utilizar este cobalto claro. Igual le vamos a mezclar un poco de blanco para hacerlo un poco más claro. Entonces vamos a hacer la mezcla en nuestra paleta, así.
y vamos a aplicar también blanco. Esa mezcla la hacemos muy bien y la vamos a aplicar en la base. Miren, aquí está, blanco. Hacemos nuestra mezcla y esa la vamos a aplicar también un poco aguada. Vamos a aplicarle agua. Y esta la vamos a utilizar para pintar la parte donde es el agua. Así, de esta manera. Teniendo cuidado de que no se nos pase en donde va la piedra, donde va esta parte de la fuente. Entonces vamos a hacer esto con estas piezas y con la... Ahora, después de haber pintado la parte donde va el agua, entonces vamos a hacerle unos pequeños efectos con la pintura verde. Vamos a aplicar pintura verde aguada en unas partes, simulando como si tuviera moho, como si tuviera esa especie de algas que se forman donde hay agua. Entonces esto lo vamos a hacer pues espaciadamente, ¿no? En unas partes nada más y con la pintura bien aguada. Aplicamos más agua, no queremos que quede el color totalmente nítido, sino algo muy suave. Entonces, aplicando con la brocha o con el pincel de esta manera, así podemos hacer en diferentes partes, no en todo, pero solo en unas partes, como para dar la sensación de que la humedad creó esto. Listo. Entonces vamos a hacerlo en diferentes partes. En estas también podemos hacerlo por un lado, por donde el agua se pudo haber estado filtrando. Así, con el dedo le podemos quitar. Simplemente es para dar un efecto viejo, desgastado. Listo, amigos. Voy a hacer esto en diferentes partes de las piezas y ya después procedemos a armar. Bueno, aquí ya terminé de darle el efecto verdoso a las piezas. Aquí, si se pueden dar cuenta, miren cómo queda en diferentes partes, así, espaciado. También al agua le di un poco de efecto verde. Ese lo hice con este pincel del chino, aplicando la pintura aguada, descargándolo un poco en el trapo, en el paño, y pasándolo de esta manera. Así, siempre en forma circular, buscando el sentido del agua. Bueno, amigos, también le di el efecto verdoso a las otras piezas, donde puede que haya humedad, que queremos que dé esa sensación. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a armar. Para eso vamos a utilizar la silicona líquida y algunos palillos o mondadientes, no sé cómo le llamen en tu país. Y vamos a comenzar por el más grande. Entonces vamos a poner un palillo y vamos a aplicar la silicona. Vamos a hacer este procedimiento con todas las piezas. Aplicamos así la silicona y lo vamos a introducir que nos quede centrado. Debemos buscar que nos quede bien centrado en la fuente. Así, de esta manera. Lo pegamos y aquí podemos introducir otro palillo. Como por tener una guía. Aquí podemos primero presentarlo o ponerlo de manera de prueba. Ya vemos que nos queda bien. Y procedemos a aplicar la silicona.
Ahí ya tenemos el agujero por donde lo vamos a introducir. Ajá, en el centro. Y vamos a hacer este mismo procedimiento con todas las otras piezas. Debemos tener bastante cuidado de que nos quede centrado, que no nos vaya a quedar torcida la fuente. Continuamos haciendo esto con las otras piezas. Bueno amigos, y así queda terminada ya nuestra fuente. Espero que les agrade y que como siempre les saquen mucho provecho, que puedan decorar los pesebres o hacer un adorno navideño. Muchas gracias también por todos sus comentarios, siempre los leemos. Y también si no te has suscrito, es la primera vez que nos ves, suscríbete para poder compartir contigo todos nuestros proyectos. Y muchas gracias también a todas las personas de otros países que nos están viendo. Un abrazo fuerte para todos y nos vemos en un próximo video.